el inesperado regalo que transformó al crítico en un héroe inspirador ante 80 invitados. El aire en la pequeña oficina de Emilio era denso, cargado de una tensión palpable. Mientras revisaba documentos legales apilados frente a él, no podía evitar que su mente divagara en un mar de dudas. A los 38 años, el abogado del pueblo era un hombre de principios, de responsabilidad. Su código de ética era su norte, pero el mundo legal a su alrededor se movía por un ritmo diferente: ambición desmedida, poder y reconocimiento a cualquier costo. La estrategia de sus colegas lo condenaba a ser visto como un crítico rígido, alguien que ponía la integridad por encima de lo que muchos consideraban una buena oportunidad. Cada susurro en la sala de juntas era un recordatorio de su elección, una presión que siempre se cernía sobre sus hombros. ¿Estaba en lo correcto al resistirse a la corriente? Las miradas despectivas cuando rechazaba un caso que sabía que era moralmente cuestionable lo golpeaban como un martillo. Su mente se llenaba de preguntas cada vez más inquietantes. Era un ciclo implacable. El miedo a ser ridiculizado comenzaba a asfixiarlo, incluso en su propia casa, donde su familia, fuerte y unida, lo sostenía. Pero, ¿era suficiente? Las preocupaciones se intensificaron cuando su abuela enferma lo llamó un día, entregándole un antiguo diario. Su corazón se aceleró al abrirlo, cada página un eco del sufrimiento y la valentía de sus antepasados. Las historias de luchas y sacrificios lo acercaron a sus raíces, a la dignidad que había intentado emular. Mientras leía, un ardor de culpabilidad lo invadía. Sabía que la esencia de su familia había sido siempre la honestidad, pero el peso del reconocimiento ansiado lo hacía cuestionar su propia valía. El día de la gala llegó. Una celebridad local que había estado presente en sus sueños, 80 miradas curiosas seguían cada uno de sus movimientos. ¿Qué pensaría la comunidad de él al escuchar su historia? Justo antes de entrar sintió un nudo en la garganta. Las palabras de su abuela resonaban: la verdadera riqueza se mide en la honestidad y la valentía que mostramos ante las adversidades. ¿Sería capaz de revelarse a sí mismo ante aquellos que en su mayoría solo habían visto su faceta más conservadora? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con el micrófono en mano, el momento de máxima angustia lo envolvió. Breves momentos en los que su voz temblaba llenaban el aire de silencio. ¿Realmente sus principios valdrían la pena al final? Lo que vino después fue un grito que brotó de su interior, revelando su dolor, su lucha interna. Mientras hablaba sobre sus antepasados, el recuerdo de sus sacrificios se mezclaba con su propia lucha por aceptarse. Las emociones brotaban, presionando como un torrente dentro de él. Frente a los murmullos cautelosos y miradas atentas, una sombra de entusiasmo lo invadía. El temor de la burla se mezclaba con la esperanza de una transformación. ¿Y si su historia cambiaba la perspectiva de tantos? La incertidumbre se apoderaba de él y la expectativa de lo que esto podría significar mantenía a todos en un hilo. ¿Podría este momento ser el inicio de algo monumental o seguiría atrapado en su dilema eterno? El eco de sus propias palabras resonaba en su mente. Emilio había dejado crujir su alma ante la multitud, no como el abogado rígido que todos conocían, sino como un hombre vulnerable que finalmente se permitía ser auténtico. La ovación había sido abrumadora, pero entre el aplauso había una inquietud que le corría por las venas. Esa noche no había solo un peso levantado, sino una nueva carga, la expectativa y el deseo de que su valentía sirviera de impulso para otros. Al regresar a la oficina al día siguiente, el silencio era abrumador. Las sonrisas de sus colegas se transformaron en miradas de sorpresa y temor. Algunos aún se debatían sobre la naturaleza de su discurso. Otros estaban molestos por su aparente falta de profesionalismo. ¿Acaso había hecho lo correcto al compartir su historia personal? ¿Acaso había puesto en riesgo su posición en el despacho? Mientras sus dedos se movían sobre el teclado, una sensación de desasosiego lo envolvía, como una sombra pasiva.
Con cada caso que revisaba, la fragilidad de su decisión lo asediaba. Un nuevo cliente llegó con un conflicto legal que, en perspectiva, jurisprudencialmente estaba de su lado. No obstante, el trasfondo moral le dejó un sabor amargo. Podía ver la desesperación en los ojos del hombre frente a él, alguien que buscaba no solo justicia, sino significado. Sin embargo, el dilema se intensificó. ¿Debería representar a alguien que había pasado por alto principios fundamentales para obtener resultados a cualquier costo? Su mente comenzó a girar, mapeando las mejores defensas posibles. Cada argumento golpeaba su conciencia como un tambor. La presión aumentaba y la atmósfera en su trabajo se tornaba opresiva. Había criterios no escritos en el despacho relacionados con el éxito profesional que todos parecían seguir. En su interior, sin embargo, la voz de su abuela seguía susurrándole: «No se trata solo de ganar, hijo, se trata de ser un hombre de honor». Esa frase se convirtió en su mantra, pero se desdibujaba frente a la idea de vivir con la consecuencia de ser un abogado inusual en un mercado lleno de tiburones. Emilio se sentía atrapado entre la lealtad a su código ético y el deseo de estabilidad en su carrera. En las horas que pasaba revisando papeles, investigando, comenzó a buscar planteamientos diferentes, formas innovadoras que lo pudieran liberar del estrangulamiento de su propio juicio. Decidió explorar alternativas, colocar el enfoque en soluciones que trascendieran la mera legalidad. De repente, ese impulso de mostrar las partes más humanas del derecho lo invadió. Por primera vez en mucho tiempo, visualizaba una nueva imagen de su práctica profesional. Con la determinación avivada, Emilio se dirigió a las reuniones semanales del despacho decidido a exponer una nueva propuesta, una que integraba el enfoque humanitario y la justicia. Las palabras tomaron forma en su mente mientras se acercaba al salón. El miedo a ser juzgado regresaba, pero esta vez estaba acompañado de la firmeza de su nuevo propósito. Decidido a no dar marcha atrás, entró al salón como el hombre renovado que había prometido ser. Sin embargo, mientras articulaba su visión a sus colegas, se detuvo bruscamente. La mirada del socio senior lo atravesó como una flecha, un silencioso cuestionador de su osadía. La sala se tornó pesada en silencio, cada rostro una escala de incredulidad y desdén. ¿Acaso ese era el precio a pagar por su honestidad? Antes de que pudiera responder a sus propios pensamientos, se escuchó un murmullo creciente en respuesta a su propuesta. El momento culminante había llegado, pero el resultado evidentemente dependería de decisiones más allá de su control. Había asumido un riesgo, pero ¿realmente estaba listo para las repercusiones que vendrían? Su visión podría no solo definir su carrera, sino también desatar una batalla que no había anticipado. ¿Qué pasaría si aquello a lo que aspiraba resultaba ser un camino lleno de obstáculos insuperables? ¿Podría enfrentarse a esas adversidades y salir fortalecido? Mientras se preparaba para escuchar la respuesta de sus colegas, una intriga latente le decía que cada respuesta podría llevarlo de regreso al dilema del que había intentado escapar. El desafío estaba apenas comenzando y, como un claro indicio de lo que se avecinaba, una discordancia se asomaba en el horizonte. La sala permanecía tensa, como un hilo tenso a punto de romperse. Emilio, con el pecho erguido y la respiración entrecortada, aguardaba ansioso la reacción de sus colegas tras su propuesta. El murmullo se intensificó y alzó la vista hacia ellos. A pesar de su determinación, una sombra de duda se cernía sobre su corazón. Nunca había estado tan expuesto, y el costo de su sinceridad parecía estar por revelarse. Finalmente, fue la voz de Ana, una de las abogadas más respetadas del despacho, la que rompió el silencio. Su mirada, aunque crítica, tenía un destello de curiosidad. «Emilio, lo que propones es valiente, pero este despacho se sostiene sobre principios no escritos que evalúan el éxito de formas muy diferentes. ¿Qué pasa si al ser humano lo dejamos de lado, perjudicamos el legado que hemos construido?» Cada palabra la sostuvo con un rigor que resonó en la sala. La presión subía y Emilio sintió que la temperatura del ambiente aumentaba. Sin embargo, en lugar de rendirse, él decidió ampliar su argumento. Siguió hablando, convencido de que veía más allá de una estructura rígida.
No se trata solo de ganar, sino de cómo ganamos. La práctica del derecho debe reflejar un sentido de justicia que trascienda lo técnico. ¿Acaso no es nuestra responsabilidad ser agentes de cambio? Notó que algunos de sus colegas comenzaban a inclinarse hacia él, considerando sus palabras. Se centró en cómo equilibrar su dilema interno con lo que representaba su propia ética. El debate se tornó más animado, las reacciones variaban entre quienes aprendían a abrirse a una nueva perspectiva y quienes desaprobaban con desdén. Emilio reflexionó sobre lo que significaba realmente ser un abogado. Era un momento de autoevaluación que iba más allá de su discurso inicial. Era acerca de su esencia y de lo que estaba dispuesto a defender en su carrera. Mientras esto sucedía, la amenaza de consecuencias negativas se transformaba en un desafío más emocional que profesional. Un par de miradas llenas de escepticismo y otras de interés genuino hacían eco en su mente. En el fondo, sabía que había comenzado una transformación no solo en su vida, sino en la cultura del despacho. La adversidad pudiera ser el catalizador que necesitaba para redefinir su camino. Con cada argumento, encontró fuerza en su vulnerabilidad. La idea de enfrentar lo que podría ser un camino lleno de obstáculos le dio un último empujón. Las palabras fluyeron con una claridad inesperada, hablando no solo de leyes, sino del impacto humano que cada decisión podía tener. Las tensiones se despejaban y la incertidumbre se transformaba en un espacio de posibilidades. El diálogo en la sala dio un giro inesperado. Algunos colegas que antes se habían mostrado reacios comenzaron a compartir sus propias experiencias, revelando dudas y ansiedades similares. Así, lo que había comenzado como un reto a su visión se convertía en un diálogo reparador. No solo estaban discutiendo la propuesta de Emilio, estaban cuestionando el propósito de su práctica en sí. Esa noche, al regresar a casa, Emilio sintió una mezcla de alivio y liberación. Había puesto sobre la mesa su vulnerabilidad, su visión y su desafío existencial. Las tensiones del día quedaron atrás, pero en su mente un nuevo dilema empezó a surgir. ¿Cómo podría llevar este cambio de mentalidad más allá de una mera discusión en la sala de reuniones? ¿Sería capaz de convertir su práctica en un modelo humanizado de legalidad que algún día inspirara a otros en su campo? Los días siguientes lo llevaron a una introspección intensa. Cada decisión que tomaba, cada caso que revisaba, parecía resonar con esta nueva vocación. Sin embargo, él sabía que estaba solo al principio de una travesía complicada. Mientras su mente procesaba esto, una inusual carta llegó a sus manos. La remitente era una antigua colega, alguien cuya opinión nunca había tomado a la ligera. La carta prometía el tipo exacto de cambio que él había estado buscando. Pero había un precio a pagar. Al leer la última línea, Emilio se preguntó, ¿estaría dispuesto a arriesgarlo todo para alcanzar su sueño? La tensión reverberaba dentro de él. El momento decisivo parecía que estaba cada vez más cerca. Emilio despertó esa mañana sintiendo el peso de la carta a su lado, casi palpando la energía de las posibilidades que albergaba. El aroma del café se filtraba en el aire, pero esa semana el ritual mañanero de su bebida favorita parecía pequeño comparado con la magnitud de la decisión que tenía ante él. Mientras disfrutaba de su café, la voz de la remitente resonaba en su mente. Si realmente deseas cambiar el sistema desde adentro, debes estar dispuesto a perderlo todo. Estas palabras retumbaban como un eco incesante que lo empujaba a considerar el costo que conllevaba su ambición. En la calma de la mañana, vislumbró la serie de decisiones que había tomado hasta ese momento y cómo había decidido abrazar su vulnerabilidad. Sin embargo, también sentía la necesidad de actuar. El tiempo no se detendría, y cada día en el despacho representaba una oportunidad para hacer avanzar su nuevo enfoque. Se metió en un mar de reflexiones y planificaciones, como si cada cafetería fuera una audiencia y cada trago de café una oportunidad para pergeñar su discurso. La carta, aunque inquietante, era el empuje necesario que había estado buscando. En el trabajo, notó que sus compañeros lo miraban de una manera diferente. Había algo fermentándose en el ambiente, un cambio de percepción que podría cimentar su camino. Cuanto más hablaba, más resonaban sus ideas acerca de cómo el ejercicio del derecho podría y debería integrarse con la humanidad.
Potencialmente, Emilio estaba al borde de convertir el despacho en una plataforma que se alzara contra la necedad de la indiferencia tradicional. Sin embargo, contrastando con este entusiasmo, un punto de ansiedad lo mantenía alerto. ¿Cómo lograr que los demás se sumaran a su causa? Tenía que ser astuto. Así que decidió planear una presentación, no solo en la sala de juntas, sino también en un evento de recaudación previsto para celebrar el aniversario del despacho. Este foro le daría la visibilidad necesaria y una oportunidad crucial para crear conexiones más profundas con la comunidad legal. Las noches siguientes se convirtieron en maratones de preparación. Se sumergió en casos que demostraban su enfoque humanizado, recopiló testimonios de clientes que habían experimentado el impacto de un enfoque basado en la empatía. La adrenalina de su convicción lo impulsaba a escribir, confeccionar, ensayar. Sin embargo, una sombra persistente permanecía en su mente, la tensión entre su deseo de innovar y el temor a decepcionar. Una noche, mientras revisaba sus notas, la certeza de que lo que estaba haciendo era correcto lo invadió. Algo dentro de él se reafirmó con cada argumento cada vez más estructurado, con cada historia conmovedora que compartió. Esto es más que una proposición, se decía angustiado, es una revuelta contra la inercia. En ese momento, Emilio comprendió que necesitaba no solo convencer, sino inspirar. Finalmente, llegó el día del evento. Mientras se preparaba, en su oficina, sus manos temblaban, no de miedo, sino de emoción. Con cada paso hacia el escenario, su determinación se afianzó. Estaba listo para compartir no solo su visión, sino su propia evolución. Al colocarse frente a los invitados, un murmullo llenó el ambiente, mientras su corazón latía rápido. Emilio se detuvo un segundo para mirar a su alrededor, para absorber la energía de la sala. Cuando comenzó a hablar, ya no sentía la presión de la aprobación, sentía la urgencia de un cambio genuino. Computó que estaba no solo presentando ideas, sino ofreciendo un rostro humano a una profesión que a menudo se sentía fría. Al concluir su exposición, una ovación ensordecedora resonó. Pero lo que realmente le dio un vuelco al estómago fue ver a Ana, su crítica más feroz, levantarse para hacer preguntas. Se preguntaba si este era finalmente el momento de la verdad en su transformación, y si estaba preparado para enfrentar la crítica y el desafío que podría venir de la figura que había representado su mayor adversidad. La tensión en el aire se volvió electrizante, y Emilio supo que su verdadero viaje apenas estaba comenzando. ¿Podría convertir la incertidumbre en un vínculo transformador con sus colegas y a través de ellos con el sistema legal? La posibilidad de que su vida y carrera cambiaran para siempre lo mantenía alerta, como si un nuevo camino se abría justo enfrente de él. La mirada de Ana lo atravesaba mientras comenzaba a poner en práctica su plan bien ensayado. Sabía que cargar con las expectativas de sus colegas era un desafío monumental, y en aquel instante se sentía como un equilibrista a punto de caer. Con cada pregunta que Ana planteaba, una mezcla de inquietud y emoción se apoderaba de él. Los rostros del público formaban un mosaico de interés y escepticismo, y Emilio se dio cuenta de que no solo se jugaba su reputación, sino también la dirección de su carrera. ¿Crees realmente que el derecho puede integrarse con la empatía? ¿No es eso una utopía? La voz de Ana resonó con un tono crítico, pero Emilio atisbó una fisura en su juicio. Era un eslabón de duda lo que necesitaba para ganarse su apoyo. ¿Y si eso es lo que necesitamos? Si no aspiramos a más, ¿qué nos queda?, contestó, su voz calibrada pero desafiante. Había un cambio en su forma de hablar, un nuevo sentido de propósito que le permitió sostener el peso de la conversación. Cada palabra era un ladrillo que colocaba en la base que deseaba construir. La atmósfera cambió drásticamente. La oposición de Ana, lejos de amedrentarlo, lo catalizó. Comenzó a fluir con su discurso, a reforzar sus argumentos con ejemplos impactantes de la vida real que ilustraban su visión. Vio cómo algunos en la audiencia comenzaron a asentir lentamente. Cada confirmación lo llenaba de energía y lo animaba a profundizar en sus ideas. Cambiemos la narrativa, propuso, con renovada determinación. Ofrezcamos un enfoque que no solo aboga por el cliente, sino que lo empodere.
Imaginemos un despacho donde cada abogado considere a su cliente como su mayor aliada. Ana parecía confundida. Emilio se percató de que su desafío había encendido en ella un rayo de curiosidad. Su férreo control comenzó a desmoronarse a medida que el público vibraba con sus palabras. ¿Había acaso una oportunidad de convertir a su mayor crítica en su mayor defensora? Las preguntas continuaron, pero cada vez más se tornaban en diálogos. Emilio no estaba solo en su búsqueda. Los comentarios y reflexiones del público se volvían cada vez más positivos. Le estaban dando la fuerza que necesitaba. Con cada intervención, parecía estar derribando barreras que Ana había levantado con años de escepticismo. Cuando la oleada de preguntas fue dando paso a reflexiones compartidas, Emilio sintió en su interior que había ganado más que el mero apoyo de una colega. Había creado un espacio para el diálogo, un contexto en el que el cambio se tornaba posible. Al finalizar la sesión, Ana acercó su mano. «Es un enfoque interesante. Quizás hay más en esto de lo que creía», admitió. Y Emilio sintió que el contacto de su mano era el símbolo de un cambio. No solo se había ganado una crítica, sino también una compañera de camino que podría ayudarlo a llevar su visión más allá. Sin embargo, el eco de la ovación aún resonaba en su mente, y la incertidumbre volvió a asomarse. ¿Era suficiente? ¿Podría sostener la dinámica creada o se desvanecería tan rápido como había surgido? La presión de mantener el impulso ahora lo inquietaba. Emilio sabía que se había echado un nuevo reto a sus espaldas, uno que podría catapultar su carrera, pero también podría consumarlo. Con una mezcla de emoción y ansiedad, decidió que no podía detenerse. Este triunfo era solo el comienzo de un viaje más audaz hacia la transformación del derecho. Pero mientras contemplaba su próxima estrategia, se dio cuenta de que los vientos del cambio no solo soplaban a su favor, también conllevaban riesgos desconocidos. ¿Podría mantener la cohesión entre la visión que había transmitido y las sombras de la realidad que lo acechaban? La duda se instaló en su interior. En su búsqueda de inspiración había desatado una corriente de innovación, pero ¿había preparado el escenario para los retos genuinos que vendrían con ello? La próxima reunión con su equipo se perfilaba como un nuevo campo de batalla. ¿Desataría el mismo fervor o se encontraría luchando contra las corrientes de resistencia que siempre había temido? La lucha solo comenzaba. Emilio llegó a la oficina con el ímpetu de un nuevo comienzo. Cada paso resonaba con la energía de la conferencia, pero también con el peso de las expectativas que había sembrado en sus colegas. La reunión del equipo se había convocado rápidamente, y mientras aguardaba en la sala de conferencias, su mente se agolpaba de ideas y preguntas. ¿Cómo traducir su discurso apasionado en acciones concretas? Cuando su equipo hizo su entrada, Emilio notó las miradas intercambiadas, cada una cargada de desconcierto y curiosidad. Ana aún no había llegado, pero él podía sentir su presencia drapeada sobre la reunión como una sombra intrigante. ¿Cómo lidiar con aquellos que, hasta ahora, habían sido reacios a un cambio tan radical? Abrió la sesión compartiendo los puntos clave de su intervención. El enfoque del despacho debe cambiar. No se trata solo de ganar casos, sino de ganar corazones. Su convicción era palpable, pero sabía que necesitaba más que palabras. Carlos, su colega más escéptico, le lanzó una mirada entre burlona y desafiante. ¿Y cómo se supone que un abogado empoderará a su cliente? ¿Es eso realmente nuestra función? La pregunta quedó suspendida en el aire, y Emilio sintió cómo la presión de conformar la idea ante su equipo se intensificaba. Mientras sopesaba su respuesta, recordó aquella mirada de Ana durante la conferencia. Ella había desafiado su pensamiento, la ha puesto a prueba. Decidió girar su estrategia. Carlos, imagina a los clientes no solo como víctimas de un sistema, sino como protagonistas activos en su defensa. Necesitamos herramientas para ayudarlos a entender y navegar su situación. Esa idea comenzó a resonar aún más fuerte mientras exponía su visión de un programa de capacitación donde los clientes pudieran comprender mejor sus derechos y las posibilidades legales. Las miradas en la sala empezaron a cambiar, de la incredulidad inicial a un atisbo de interés. Ana finalmente se unió a ellos
y Emilio sintió que el aire se cargaba de expectativa. Este era su momento. La miró a los ojos, reconociendo en su expresión una mezcla de desafío y apertura. Ana, ¿qué opinas de la idea de transformar nuestras sesiones de consultoría en talleres participativos? Permitir que los clientes no solo escuchen, sino que también se involucren activamente en su defensa. El rostro de Ana transicionó lentamente de la crítica a la ponderación. Podría ser una forma de revolucionar nuestra relación con los clientes, pero tienes que estar preparado para la resistencia interna. Ese pero resonó en su mente, advertencias de un camino escabroso que podría llevarlo a un choque con sus propios colegas. Sin embargo, algo en él se sintió revitalizado ante el desafío. No estoy aquí para buscar la aprobación, sino para liderar un cambio significativo. Estoy dispuesto a enfrentar esa resistencia. ¿Quién más me acompaña? La serie de silencios momentáneos se rompió cuando Carla, una joven abogada, levantó la mano. Yo quiero formar parte de esto. La verdad es que la forma en que trabajamos no refleja con qué propósito elegimos hacer esto. Las palabras fueron el catalizador que Emilio necesitaba. Uno a uno, otros colegas comenzaron a expresar su aprobación. El aire de la sala se volvió electrizante. Las ideas se entrelazaban. Cada propuesta que surgía parecía más brillante que la anterior. Sin embargo, Emilio no podía ignorar la lucha interna que le aguardaba. La sombra de la resistencia, al igual que la duda, seguía al acecho. Mientras la reunión se extendía, él se cuestionaba si podría salir adelante. ¿Era suficiente el apoyo que había encontrado esta mañana? ¿O el ecosistema que había intentado cultivar se derrumbaría ante la inercia de viejos hábitos? La certeza del cambio estaba a su alcance, sus colegas ahora lo respaldaban, pero el verdadero reto sería cristalizar esa energía en acciones efectivas. Finalmente, su mente giró hacia Ana. Ella había sido su crítica más severa, pero también podía convertirse en su aliada más fuerte. ¿Podría transformar sus tensiones pasadas en un equipo cohesionado que llevara su visión al siguiente nivel? Emilio lo sabía, pero el camino frente a él no estaba claro. La sesión concluyó y el murmullo de ideas e inquietudes aún rodeaba el ambiente. Sabía que la verdadera batalla por la implementación estaba por llegar. Al dar el siguiente paso hacia una propuesta concreta, Emilio sentía cálida la presión. Un nuevo reto aguardaba. ¿Estaba realmente listo para enfrentarlo o se vería obligado a renunciar a sus ideales en el proceso? El horizonte se oscurecía y el interrogante sobre la esencia de su lucha le hacía temblar. La mañana siguiente, la luz del sol se filtraba a través de las ventanas de la oficina, iluminando los rostros alborotados de sus compañeros. Emilio se sentía atrapado entre la emoción de seguir adelante y el peso de la incertidumbre. Tras la reunión de ayer, el eco de las palabras de su equipo aún resonaba en su mente. ¿Podría realmente liderar el cambio y transformar a sus colegas en defensores apasionados de los clientes? Mientras organizaba sus notas, Emilio divisó a Ana al otro lado de la sala. Había pasado la tarde reflexionando sobre su propuesta, y el interés genuino que había mostrado en las nuevas ideas le daba la sensación de que era posible construir una conexión. Se acercó a ella, sintiendo una mezcla de nerviosismo y expectativa. «Hola, Ana», comenzó con un tono tranquilo. «¿Tienes un momento para hablar sobre nuestras ideas de ayer?» Ana lo observó con una mirada inquisitiva pero abierta. «Claro, Emilio, estoy interesada en saber cómo planeas llevar esto a la práctica. Creo que hay potencial, pero también veo numerosos obstáculos». «Los obstáculos no me asustan», respondió Emilio, sintiendo una chispa de determinación mientras su voz se tornaba firme. «Si hacemos esto correctamente, no solo impactará a nuestros clientes, sino que también transformará nuestra práctica. Siento que este es nuestro momento de cambiar las reglas del juego». Ana levantó una ceja. «Esa confianza es admirable, pero quizás sea más útil prepararte para la resistencia directa que enfocar todo tu esfuerzo en la idealización del cambio. Te enfrentarás a más de una voz en contra». Tuvo que enfrentarse a la dura realidad de lo que Ana decía. «Tienes razón, pero si logramos hacer una presentación impactante que hable sobre los beneficios de este enfoque no solo para los clientes, sino también para nosotros, quizás podamos convencer a los más reacios. Necesitamos crear una narrativa que desplace las dudas». «Me gusta cómo piensas», Ana asintió, «pero tendrás que involucrar a todos.
Nadie quiere sentirse dejado atrás. Además, necesitarás algo sólido para mostrarles, un esbozo de cómo funcionaría. Reúne datos, ejemplos de otros lugares, lo que sea necesario. Y tal vez una historia que resuene emocionalmente puede ser el ancla que necesitas. Emilio se sintió revitalizado. Ana le estaba brindando las herramientas que necesitaba para enfrentar la resistencia. Esa era su oportunidad de demostrar que el cambio no solo era posible, sino deseable. Voy a recopilar toda la información que pueda. Necesitamos hacer algo que llame la atención, una presentación que golpee justo en el corazón de quienes somos, afirmó, su mente ya proyectando una lluvia de ideas. Cada día que pasaba, la emoción se transformaba en un impulso crítico. Emilio se dedicó a trabajar en su propuesta. Llenó varias hojas con ideas, anécdotas y estrategias. Se sintió enérgico, incluso inspirado. Conforme iba tomando forma el plan, decidió incluir historias reales de clientes, resaltando su sufrimiento y la falta de comprensión que habían enfrentado. Quería que su equipo no solo escuchara, sino que sintiera lo que él había visto. Unos días más tarde, llegó el momento de presentar su propuesta a todo el despacho. El nerviosismo lo acompañaba, pero había una carga de entusiasmo en el aire. Emilio se plantó frente a toda la oficina, la mirada fija en la multitud que se había reunido. Algunos de sus colegas mostraban escepticismo, mientras que otros parecían dispuestos a escuchar. Con un profundo suspiro, comenzó a hablar sobre la visión que había creado, entrelazando datos y experiencias personales. La atención en la sala evolucionó. Las expresiones escépticas se fueron reemplazando por interés genuino. Pero a medida que avanzaba, notó a Carlos. Su mirada era dura, su actitud despectiva. Emilio tuvo que luchar contra un tirón interno. ¿Cómo podía convencer a alguien que se resistía de forma tan abierta a sus ideas? En un momento de claridad, Emilio tomó una decisión impulsiva. Carlos, creo que la transformación no se trata solo de aplicar un nuevo método. Es acerca de cuestionar cómo nos definimos como profesionales. ¿De verdad estamos aquí solo para ganar? Eso es lo que queremos transmitir a nuestros clientes, que ellos tienen un papel fundamental en su defensa, y nosotros somos sus aliados, no sus jefes. La sala enmudeció por un segundo. El aire se volvió espeso. Emilio pudo sentir los ojos de sus compañeros sobre él. Una mezcla de admiración y tensión flotaba en el ambiente. El camino que había emprendido era ciertamente arriesgado, un recorrido hacia la aceptación de nuevas ideas en un entorno enrarecido por viejos hábitos. Pero en esos instantes de conexión genuina, entendió que estaba forjando el cambio que tanto deseaba. Al cerrarse la presentación, un sentimiento de incertidumbre se alzaba. ¿Cómo reaccionarían los demás en los siguientes días? Esa noche, mientras revisaba sus notas y el impacto que habían tenido, se encontró contemplando no solo el futuro de su despacho, sino de su propia identidad profesional. ¿Era esto lo que siempre había querido? ¿Podía ser el catalizador de un cambio verdadero? ¿O sería solo una chispa en un ambiente resistente? La respuesta era incierta, pero algo dentro de él seguía empujando. Este era solo el comienzo, y lo que vendría a continuación podría ser más desafiante de lo que jamás había imaginado. ¿Estaba preparado para arriesgar todo por sus convicciones? La batalla por su visión apenas comenzaba. La semana siguiente comenzó con un aire de tensión palpable. Emilio se adentró en la oficina con una mezcla de ansiedad y determinación. En su mente, todo giraba en torno a la reacción de sus compañeros después de su presentación. Sabía que la aceptación no sería automática. El cambio a menudo enfrenta resistencia. Pero no estaba preparado para el tamaño de la avalancha que se avecinaba. Mientras revisaba correos, una notificación le llegó desde el grupo de trabajo. Carlos había enviado un mensaje de respuesta a su presentación. Con el corazón acelerado, Emilio hizo clic en el correo. La crítica fue mordaz y directa. Tu enfoque es idealista y poco práctico. Las historias no resuelven los problemas. Necesitamos soluciones reales, no emociones. Cada palabra resonó en su interior como un tambor de guerra. La duda comenzó a infiltrarse en su mente. ¿Había desperdiciado su esfuerzo?
¿Estaba realmente considerando los problemas de su equipo? Decidido a no dejarse vencer, Emilio contestó de forma conciliadora, buscando reconstruir el diálogo. Entiendo tus preocupaciones, Carlos. Me gustaría hablar más sobre esto y buscar juntos cómo podemos adaptar la propuesta para que sea efectiva. Sin embargo, esa respuesta no resultó ser suficiente. La conversación rápidamente escaló y pronto se encontró involucrado en una serie de debates con otros colegas que se alinearon con Carlos. Cuanto más insistía en la importancia de una narrativa emocional, más se sentía como un paria entre su propio equipo. Las semanas se convirtieron en un maratón de sesiones informativas, cada vez más desgastantes. Buscando recuperar su enfoque, Emilio se tomó una mañana para reflexionar en el parque cercano a la oficina. Allí, solo con su cuaderno y un bolígrafo, comenzó a documentar las lecciones aprendidas. Escribió sobre las emociones que despertaban sus historias y la manera en que habían conseguido conectar con algunas personas, pero también se dio cuenta de que necesitaba una estrategia más concreta. Su enfoque debía ser un equilibrio entre el pragmatismo y la pasión. Regresó a la oficina, decidido a hablar de forma más estratégica. Se acercó a Ana, quien se había mantenido como una aliada. Necesito tu ayuda. No solo debemos contar una historia, debemos mostrar claramente el impacto tangible que este cambio puede tener en nuestro trabajo diario. Quiero crear un modelo que demuestre cómo nuestras historias pueden traducirse en resultados cuantificables. Ana sonrió, inspirada por el cambio en el tono de Emilio. Juntos, comenzaron a diseñar un prototipo que integraba análisis de datos con las narrativas emocionales. Con cada ajuste, Emilio sentía que recuperaba el control de su dirección. Con cada sesión de trabajo, se reafirmaba su propósito, no solo cambiar la cultura de la oficina, sino también su forma de concebir el rol que jugaban con los clientes. A medida que los días pasaban y tras varias iteraciones, se acercó el día para presentar su nuevo enfoque al equipo. Emilio se sentía diferente, más firme, más seguro, pero en el fondo había una chispa de inseguridad. La resistencia de Carlos seguía presente, como un fantasma que no podía deshacerse. El gran día llegó y la sala se llenó de miradas curiosas. Emilio comenzó su exposición, no solo con datos numéricos que demostraban la eficacia del enfoque propuesto, sino también con historias personales que reflejaban la realidad de sus clientes. Las dos herramientas se fusionaron en su narración, la estadística y la emoción, creando un argumento claro y convincente. Cuando terminó, el silencio en la sala fue abrumador, miradas de escepticismo, pero también de consideración. Allí, en medio de la tensión, Carlos se levantó. Emilio sintió su corazón latir con fuerza. «Estoy dispuesto a revisar esto en profundidad», dijo Carlos, con una nota de respeto por el primer cambio visible en su tono. Las primeras grietas de la resistencia comenzaron a aparecer, pero Emilio comprendió que llegó el momento crucial de su carrera. La posibilidad de demostrar que su visión podía generar impacto real aún estaba por delante. Sin embargo, en ese instante de esperanza, también supo que el camino no sería fácil. ¿En qué dirección tomaría su esfuerzo ahora que la conversación había cambiado? ¿Podría convertir el desafío en un triunfo? Con el ojo puesto en la próxima etapa, Emilio ya se sentía en una encrucijada diferente. Cada decisión se volvía más importante. El verdadero reto apenas comenzaba, y él debía estar preparado para lo inesperado que podría surgir en el horizonte. La siguiente semana traía consigo una mezcla de expectativas y traumas latentes. Emilio se sentó frente a su computadora revisando la presentación de Carlos para la próxima reunión. La transformación del crítico a un colaborador desdeñaba por completo su expectativa inicial. Pero tras la benevolencia inicial de Carlos, la presión que recaía sobre Emilio se intensificó. ¿Estaba realmente listo para sostener una conversación constructiva sin que las viejas rencillas interfirieran? Cada indicio de tensión en su entorno era como un eco que reverberaba en su mente. Decidido a no dejar que el miedo le controlara, Emilio decidió prepararse más allá de lo habitual.
Llevó sus narrativas personales al extremo, revisando cada detalle relevante de sus historias y las estadísticas que las acompañaban. Se decía a sí mismo que no temiera la crítica, que éstas eran en el fondo oportunidades disfrazadas. Al llegar el día de la reunión, entró a la sala con el cuaderno en mano, cada hoja llenada con palabras de aliento y posibilidad. Se sintió fortalecido por la idea de que a su alrededor, aunque había incertidumbre, también había una nueva apertura. Carlos, por su parte, se sentó en una esquina, mirando a los demás con una mezcla de desafío y esperanza. Emilio comenzó su presentación de forma más vigorosa que nunca, integrando sus historias con los datos de forma sinérgica. A medida que hablaba, podía notar que, con cada parábola, Carlos se movía un poco más hacia adelante, como si un peso lo empujara a participar. Era un resultado inesperado, pero Emilio se enfocó en su mensaje y continuó entregando lo mejor de sí. La comunicación no verbal en la sala empezaba a cambiar. Miradas que antes eran frías comenzaban a calentarse. Caras que reflejaban dudas sostenían ahora atisbos de curiosidad. El antiguo antagonista se perpetuaba como un oyente más, atento y comprometido. Pero Emilio, en su intrepidez, sabía que ese cambio no significaba que la resistencia se había esfumado. Cuando concluyó, un aplauso suave resonó, pero no era el clamor vehemente que esperaba. Carlos, en un instante decisivo, se levantó y relató una experiencia personal que resonó con lo que Emilio había presentado. Había guardado silencio durante semanas y ahora hablaba desde un lugar de autenticidad y vulnerabilidad. Compartía cómo la conexión emocional había influido en su propia vida y trabajo, convirtiéndose en un defensor de la integración de historias en la estrategia. Emilio se sintió abrumado. Aquella revelación no solo había transformado a un crítico, sino que había creado un nuevo aliado inesperado. En ese momento, no solo estaba ganando la lucha en su entorno, sino que también se estaba redefiniendo a sí mismo y su enfoque hacia el trabajo. El miedo y la inseguridad palidecían en comparación con la sensación de conexión y crecimiento. Sin embargo, a pesar del progreso, no podía ignorar que la batalla estaba lejos de ser ganada. Todavía quedaban más ojos escépticos en la sala. Con la mente llena de posibilidades, Emilio se preguntó, ¿cuál sería su próxima estrategia para mantener la conversación en la dirección deseada? La complejidad del cambio organizacional requería algo más que buenas intenciones, requería tácticas que abrieran las puertas aún cerradas. Cuando salió de la sala esa tarde, algo se encendió en su interior. Sabía que esta era solo una victoria parcial, pero era un indicador poderoso de que sus esfuerzos estaban comenzando a dar frutos. Mientras caminaba hacia su escritorio, una idea nueva germinó en su mente. ¿Y si había formas más innovadoras para involucrar a esos escépticos? ¿Y si pudiera presentar no solo su visión, sino convertirlo en un movimiento dentro de la organización? Esa alza de autocrecimiento le abría múltiples caminos y Emilio estaba ansioso por explorar. Con el horizonte de posibilidades rebosante por delante, su mente se debatía entre el impulso de innovar y la necesidad de asegurar su base ya establecida. Malas decisiones del pasado también lo acechaban, y el verdadero reto se manifiesta a través de un nuevo dilema: ¿cómo incrementar lo ganado sin perder la esencia que lo había llevado hasta aquí? La estela que había dejado cuestionaba su capacidad para seguir avanzando. La clave estaba a punto de revelarse y Emilio, una vez más, se encontró al borde de una nueva encrucijada. Emilio se despertó esa mañana sintiendo una extraña combinación de determinación y anticipación. Había recorrido un largo camino desde aquel día en que decidió abrazar su vulnerabilidad ante sus colegas. El cambio, aunque palpable, continuaba siendo un proceso dinámico y lleno de desafíos. Frente a él se abría una nueva oportunidad, una invitación hacia la construcción de un futuro que integrara su ética con los resultados prácticos que sus compañeros valoraban. La reunión del día prometía ser crucial. Bajo la guía de Ana y el escepticismo de Carlos, se planificaba la implementación de su propuesta sobre el enfoque humanizado en la práctica legal. El desafío ahora era trascender las palabras y transformarlas en acciones concretas.
Al recordar la revisión anterior, Emilio se percató de que, si quería seguir avanzando y consolidar su visión, debía articular claramente cómo uno de sus clientes podría estar en el centro de estas reformas. Al llegar a la sala de reuniones, la atmósfera era palpable. Los rostros cansados estaban inundados de expectativas y preguntas. Emilio tomó una respiración profunda y comenzó la sesión con un enfoque fresco y motivador. Hoy no solo hablaremos de cifras o de casos legales, sino de personas. Vamos a explorar un camino hacia un ejercicio del derecho donde cada juicio no solo se evalúe en términos de ganancia, sino en su impacto personal y social en nuestros clientes. Con cada palabra, la conexión que había estado navegando se comenzaba a establecer. La pasión de Emilio resonaba en la habitación. Imaginen a un cliente que no solo se siente escuchado, sino empoderado. Visualicen a aquellos que vienen a nosotros en los momentos más vulnerables de sus vidas, sabiendo que no solo luchamos por ellos en un tribunal, sino que también les brindamos las herramientas para comprender y participar en su propio proceso. Ana, al lado de Emilio, asintió mientras él compartía ejemplos concretos de clientes que habían pasado de ser víctimas a convertirse en defensores de sus propias causas. Expuso cómo esto no solo benefició a sus clientes individualmente, sino también fortaleció la reputación del despacho a largo plazo. La forma en que relataba cada historia estaba impregnada de verdad y de convicción, y cada miembro del equipo podía sentir la autenticidad de su mensaje. Carlos, que hasta ese momento había permanecido en silencio, comenzó a vislumbrar un sentido de conexión en las palabras de Emilio. Luego interrumpió. «De acuerdo, pero necesitamos un plan lógico y eficiente. ¿Cómo estructuraremos estas interacciones y qué recursos iniciales requeriremos?» Aquí era donde todo el esfuerzo de Emilio y Ana daría sus frutos. Él respondió con seguridad. «He preparado un modelo de capacitación y un roadmap con métricas que abarcan la satisfacción del cliente, la retención y el impacto que podemos tener. No solo planeamos documentar el éxito, queremos presentar a nuestros clientes no solo como casos, sino como miembros activos de un proceso que, en última instancia, los afecta profundamente». A medida que el diálogo avanzaba, la resistencia inicial de Carlos se fue apostando a la posibilidad de colaboración.